Bueno, ahora sí. Bueno, esta parte la vamos a dividir con respecto a los casos clínicos. Lo vamos a dividir en dos partes. Los primeros dos casos son de la parte de vestibular, ¿sí? Y los otros dos casos son de la parte de faringe. ¿Bien? Así que, bueno, cualquier pregunta o duda que tienen nos van diciendo. Entonces vamos a empezar con los casos de equilibrio. Les volvemos a decir para los que no estaban conectados previamente, es que la guía que está subida al campus es la del año pasado, que nosotros actualizamos esa guía para esta cursada, así que bueno, nada, que en unos días va a ser subida al campus, así que presten atención a las modificaciones que se hicieron. Bien. Bueno, entonces, primer caso clínico. Juana tiene 41 años. Concurre a la guardia del hospital regional porque hoy a la madrugada comenzó con una descompostura. Muchos vómitos y se dio cuenta que toda la habitación le giraba. Cuando se quiso levantar al baño casi se cae y la tuvo que ayudar su esposo para poder llegar. Ella nos cuenta que es la primera vez que le ocurre esto. ¿Sí? Entonces, cuéntenme qué síntomas, por qué síntomas les consulta a Juana y de qué características. ¿Cuáles son los síntomas por los cuales ella le consulta? Vómitos y toda limpiada. Bien, vértigo, exacto. Entonces, vómitos, perfecto. Entonces, ¿es un vértigo de qué características? ¿Cómo es ese vértigo? ¿Cómo lo describirían? Es un vértigo. ¿Es espontáneo o es? Bueno, eso se lo podríamos preguntar, ¿no? Porque ¿qué le podríamos preguntar? O sea, ella dice que estaba durmiendo cuando eso. Claro. ¿Pero qué le podemos preguntar? Ella dice estaba durmiendo. ¿Qué le podemos consultar y a ver que nos puede llegar a hacer sospechar otra cosa? Si como se levantó, le pasó el episodio. Claro, eso le podemos preguntar. Si tal vez estaba acostada y estaba perfecta y cuando se levantó le pasó el episodio. Bien, es un buen dato a tener en cuenta. ¿Es el primer episodio que tiene? ¿Ya tuvo otros anteriores? Sí, el primero. Bien, entonces un vértigo de inicio súbito o agudo, ¿sí? Dijo que tenía náuseas y vómitos, ¿sí? ¿Qué otros síntomas es importante preguntarle a una paciente que nos consulta por vértigo? ¿Tiene cefalea? Si tiene cefalea, bien. Si tiene hipoacusia, exacto. ¿Qué otros síntomas les parecen importantes? ¿Y la hipoacusia qué esperarías encontrar? ¿Que sea unilateral o bilateral en un caso? Unilateral, perfecto. ¿Algún otro síntoma que le preguntarían? ¿O esperarían que ella les refiera? Bien, hipoacusia, acúfenos, perfecto. Y otra cosa que pueden referir los pacientes con vértigos, ¿qué es a veces? Que no es hipoacusia y acúfenos, pero pueden decirnos la sensación de taponamiento, de vida ocupado, que lo llamamos fullness nosotros, ¿sí? Fullness, pero es eso, lo pueden encontrar con esos sinónimos. Bien, taponamiento óptico, fullness. Bueno, entonces, ¿cómo fue el inicio del cuadro? Dijimos que agudo, ¿sí? Perfecto. Esto que nos decían, ¿presentó algún desencadenante? No, ella dice estaba acostada, o sea, ella mientras estaba acostada ya empezó con la descompostura y se dio cuenta que estaba todo dando vuelta, ¿sí? Entonces, ¿tuvo algún desencadenante o no? ¿Qué es importante preguntar previamente a un paciente que empieza así con un vértigo de inicio súbito? Hola, profe, si tuvo un trauma Sí. previo. Bien, un traumatismo previo, perfecto, interesante. ¿Qué otra cosa se les ocurre preguntarle? ¿Alguna patología previa que tenga? Bien. Bien, antecedentes personales siempre los preguntamos, pero puntualmente como desencadenante de un vértigo agudo, ¿qué otras cosas? Un traumatismo está bien, ¿qué otra cosa? Un vestido. Claro, un cuadro de vía aérea superior previo, perfecto. No más que todo, eso es importante lo que dijeron. Entonces, ustedes vieron que en la guía estaba esta clasificación de los síndromes vestibulares, ¿sí? Entonces, dentro de esa clasificación que tenemos en la guía, ¿ustedes cómo clasificarían a esta paciente? ¿Dentro de cuál?
¿Recuerdan cuáles son los síndromes vestibulares que aparecían en la guía? De ciclo vestibular agudo. Sí. Bien, perfecto. Acá me dicen como un síndrome vestibular agudo espontáneo. ¿Están de acuerdo ustedes en casa? ¿No? ¿Alguien acá que le parezca algo contrario? No sé, no sabemos si tuvo o no gatillos, tuvo algo que lo disparó. No, ella dice que fue de la nada, así espontáneamente. No hubo nada, no tomó ninguna medicación, no estaba resfriada, no se golpeó. Entonces, perfecto, es un síndrome vestibular agudo espontáneo, muy bien. Entonces, y dentro del síndrome vestibular agudo espontáneo, ¿sí? ¿Se acuerdan que habían como distintos diagnósticos posibles, ¿sí? ¿Cuál de ellos le parece a ustedes que puede llegar a tener nuestra paciente, Juana? Que empezó hoy a la madrugada con este vértigo agudo, con náuseas, con vómitos, sin síntomas auditivos asociados. Bien, acá me dicen una neuronitis vestibular. ¿Ustedes qué opinan en casa? ¿Les parece que puede ser, no? Tiene calidad neurológica. Bien, porque ¿cuál es acá me dicen que habría que descartar algo neurológico, porque ¿cuál es el otro diagnóstico a descartar en un paciente con un síndrome vestibular agudo? Un ACV isquémico, ¿de qué territorio? De fosa posterior, perfecto. ¿Están de acuerdo ustedes en casa? Sí, profe, yo estoy de acuerdo. Perfecto. Entonces, nosotros ya interrogamos a Juana, ¿sí? Le preguntamos todos los síntomas. ¿Hay algunos síntomas que a ustedes les parezca importante descartar pensando en algo neurológico? ¿Cuáles son los síntomas que serían de alarma ante un paciente con un vértigo agudo? Que se llaman las D peligrosas. Deben haber leído por ahí. ¿Se acuerdan cuáles son? Diplopía, perfecto. Son cosas que nosotros tenemos que preguntar si el paciente no nos refiere. Diplopia, ¿cuál otra cosa? Déficit neurológico, ¿sí? ¿Y cuál otra? Disfagia y disartria, ¿sí? Esas son las D peligrosas, que siempre las tenemos que interrogar en un paciente con un vértigo agudo, justamente descartando lo que es un ACV de fosa, un ACV isquémico de fosa posterior. ¿Bien? Entonces, bueno, ya tenemos nuestro paciente. Síndrome vestibular agudo espontáneo, diagnóstico probable, una neuronitis vestibular. ¿Qué hacemos una vez que nosotros tenemos nuestro diagnóstico presuntivo? ¿Sí? Vieron que el T-Trade tiene, nosotros buscamos el timing, que es el tiempo, sabemos que es agudo. La parte de los desencadenantes, los triggers, tiene o no tiene, y esta paciente no tiene. Entonces, por eso dijimos que es un síndrome vestibular agudo. Y el tercer paso es el examen dirigido, el target examination, ¿sí? Entonces, nosotros que tenemos un síndrome vestibular agudo, ¿qué es lo que tenemos que ir a revisar en esta paciente? Ustedes me dirán. Bien, pero ¿qué tres cosas puntuales en un paciente con un síndrome vestibular agudo? Que nos sirve para diferenciar lo central de lo periférico. Bien, presencia de nistagmus, perfecto. ¿Qué otra cosa? Bueno. Y acá en la guía decía nistagmus, Romberg y foco neurológico. Bien, perfecto. Esas son algunas cosas que nosotros podemos revisar, pero ustedes se acuerdan que dentro de el síndrome vestibular agudo hay un protocolo que se llama protocolo HINTS, ¿sí? Que muchos de ustedes van a estar en una guardia, ¿sí? Y el vértigo es una causa de un motivo de consulta muy frecuente y le van a llegar un montón de pacientes con vértigo agudo. Entonces, hay muchas cosas. Este protocolo está hecho justamente para atención primaria, ¿sí? ¿Para qué? Para que un médico que reciba un paciente con vértigo, desde el examen físico, pueda ser más sensible que una resonancia magnética en las primeras 48 horas. Por eso es la importancia de este protocolo, que ustedes aprendan a hacerlo y por más que una resonancia le venga negativo, si ustedes tienen ciertos hallazgos, digan, no, yo encuentro esto y voy a volver a repetir la resonancia de las 48 horas porque tal vez esa resonancia me está dando un falso negativo, ¿sí? Entonces, vamos acá, ¿se acuerdan? Entonces, ya dijimos la búsqueda del nistagmus espontáneo, ¿sí? ¿Cuál otro hay? ¿Se acuerdan? Ahí los tienen igual. El otro es el test de impulso cefálico,
Y el tercero es lo que se llama el test de Skew. Estas tres cosas, estas tres maniobras, nosotras las vamos a ir viendo ahora en la parte del laboratorio, vamos a ir aprendiendo cada una de estas cosas, ¿sí? Igualmente tenían, no sé si Gaby le subió la guía donde decía cómo se hacía cada uno de estos estudios, ¿se los hizo, se los subió? Bueno, entonces, ¿qué esperamos encontrar si nosotros le hacemos un impulso cefálico a Juana? ¿Se acuerdan que el impulso cefálico, quién lo puede escribir? ¿Quién se acuerda cómo decía la guía que era? ¿Alguien se acuerda? El paciente tenía que estar mirando al análisis del Sí. examinador y el examinador lo que hace es girar bruscamente, pero sin hacerle daño, como Sí. 15 grados Bien. hacia la izquierda y hacia la derecha. Bien, perfecto. ¿Y qué buscamos nosotros ahí? ¿Que aparezca qué? Sí, se llama sacada correctiva, pero sí es un movimiento rápido de los ojos, ¿sí? Hablamos acá que el test de impulso cefálico es una maniobra que vamos a practicarlo ahora en el laboratorio, donde ustedes le hacen un movimiento al paciente, le piden al paciente que mire su nariz y le hacen un movimiento rápido de la cabeza, y lo que nosotros buscamos es que ese ojo se vaya con la cabeza y después hace como una sacada correctiva. ¿Sí? Eso, si ustedes ven en un paciente con un vértigo agudo un test de impulso cefálico positivo, ya como que dicen, bueno, esto es del oído, ¿sí? Porque eso es lo que nos está hablando, es de una simetría en el tono vestibular entre un oído y el otro, ¿sí? Bueno, ahora eso igual lo vamos a ver en el laboratorio. Después, presencia de nistagmus, ¿sí? Nuestro paciente con un vértigo agudo, ¿va a tener nistagmus o no? Bien, ¿qué nos indica la presencia de un nistagmus? ¿Por qué aparece el nistagmus? ¿Ustedes saben? Aparece porque hay una simetría en el tono de descargas. O sea, este tiene que descargar en nuestro laberinto 50 y este tiene que descargar 50. Si hay alguna simetría porque un receptor se apaga, el cerebro no sabe qué pasa. Entonces este descarga de más y esa asimetría en el tono vestibular es lo que genera el nistagmus, ¿sí? Ahora después vamos a ver, siempre el nistagmus es en la dirección rápida, es en sentido inverso, en sentido contrario al laberinto lesionado. ¿Bien? Y otra cosa importante es lo que se llama test de skew o desviación oblicua de la mirada. En esos casos ahora lo vamos a ver en la práctica, pero se tapa alternativamente la mirada al paciente, le pedimos que mire nuestra nariz y nosotros lo que buscamos es que el paciente haga esto con los ojos, como una desviación en el plano vertical de los ojos. Si eso aparece, que es muy raro, ya sospechan que es central, ¿sí? O sea, un vértigo periférico nunca va a tener un test de skew patológico, ¿sí? Bueno, entonces vamos a repetir. Entonces, en el caso de Juana, le hicimos el impulso cefálico y nos dio positivo cuando le hicimos la maniobra derecha. O sea, cuando le llevamos la cabeza hacia la derecha, nos hizo la sacada correctiva, ¿sí? El nistagmus es a izquierda, ¿sí? Y el test de skew es negativo, ¿sí? Entonces, con ese protocolo HINS de Juana, ¿qué sospechamos? Que es una... Ya habíamos dicho el diagnóstico posible, ¿cuál era? Una neuronitis vestibular, pero ¿de qué lado? Derecho. Siempre el lado patológico es hacia el lado donde da el impulso cefálico patológico. ¿Sí? Siempre recuerden que el nistagmus huye del lado con la lesión. Se va para el otro lado, ¿sí? Porque lo que vemos nosotros es la fase rápida. Entonces, este es un video para que vean. Díganme en casa después si se ve bien, si se reproduce bien el video. Sí, profe, se ve bien. ¿Ven ahí? Nistagmus, a izquierda. Que cuando lleva el ojo izquierdo, ¿qué pasa con ese nistagmus? ¿Se intensifica o disminuye? Bien, se intensifica. Perfecto. Pero sigue batiendo hacia dónde? A la misma dirección. Sí, a izquierda, pero el paciente está así. Esa es la presencia del nistagmus espontáneo. ¿Sí? Podemos hacerlo mirar para arriba, que ven que el nistagmus sigue batiendo en la misma dirección. ¿Sí? Y ahora lo que le va a hacer es el impulso cefálico. Miren qué pasa cuando él le hace el impulso cefálico hacia la derecha, o sea, para... Miren cuando le hace el movimiento para este lado. Le pide que mire la nariz.
Ven que ahí está bien, pero miren cuando hace para el otro lado. ¿Ven? Tac, tac. Cuando hace para el lado donde está el puntero, miren el ojo. ¿Ven? ¿Vieron la diferencia? Para un lado el ojo, ustedes lo que tienen que ver en un paciente normal es que el ojo se queda inmóvil en su nariz. El ojo es como si no se moviera. Cuando ustedes hacen el impulso cefálico y es patológico, hace esto como tac, 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 como que llegan doble fase. ¿Sí? Este es el nistagmus espontáneo. ¿Sí? Esperen que voy a sacar el puntero láser porque si no, no me deja pasar la diapositiva. Sí, porque no me deja pasarlo. Miren, siempre un nistagmus periférico cumple la ley de Alexander. ¿Alguien se acuerda qué es la ley de Alexander? Miren, ahí tienen el nistagmus que tenía la paciente, que era un nistagmus a izquierda, ¿sí? Esto es de mirada primaria, o sea, cuando él está mirando al frente, ¿sí? Nosotros le pedimos que mire nuestro dedo, ¿sí? Va a la izquierda y ¿qué pasa? ¿El nistagmus qué hace? Lo dijeron antes. Se va. ¿Te parece ahí que desapareció o que sigue estando? Se intensifica. Y ahí para el otro lado el nistagmus sigue estando o desaparece. ¿Pero más fuerte o más despacio? Más despacio. Eso es la ley de Alexander. Todo nistagmus de carácter periférico siempre mantiene la misma dirección. Cuando ustedes lo llevan para la fase rápida, o sea, si es un nistagmus izquierdo, cuando ustedes lleven el ojo a la izquierda, va a batir más intenso, ¿sí? Al medio va a seguir batiendo y cuando lo lleven a la derecha va a batir menos intenso o va a desaparecer, ¿sí? Pero nunca va a cambiar la dirección. Todo nistagmus que cambia la dirección no es del oído, ¿sí? Eso es lo que... Y este es el para que vean un test de skew o cover test, que hacemos la oclusión alterna de los ojos y los ojitos se quedan ahí, ¿sí? No tiene ninguna falta de alineación en lo vertical, ¿sí? Si ustedes ven que el ojo hace como un sub y baja, cuando lo ocluyen y desocluyen, eso es un test de skew patológico. ¿Bien? Claro, eso es lo que yo le digo. Siempre, por ejemplo, este nistagmus que ustedes ven acá, todo nistagmus los nistagmus de vestibulares son un nistagmus en resorte. Tiene una fase rápida y una fase lenta. Como la fase rápida es la más fácil de ver, ¿sí? Siempre se lo define por su fase rápida, pero la fase que realmente marca dónde está la patología es la fase lenta. Por eso, como en este caso, la paciente esta tiene una patología derecha, pero el nistagmus bate para el otro lado. ¿Por qué? Porque nosotros lo describimos por la fase rápida. Pero en realidad el problema está en el oído izquierdo. Sí, esos son siempre el nistagmus periférico y nistagmus, como dijimos, o sea, una fase rápida y una fase lenta, ¿sí? Si el nistagmus es pendular, que se le dice que está todo el tiempo, que podemos ver casos donde está taca, 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 donde no definimos una fase rápida y una fase lenta, o es un nistagmus congénito o es un nistagmus de otro origen. Pero el periférico siempre tiene una fase rápida y una fase lenta como el que ven acá, ¿sí? Entonces, nosotros ya hicimos nuestra clínica, tenemos un test de impulso cefálico positivo a derecha, tenemos un nistagmus espontáneo que cumple la ley de Alexander, tenemos un test de skew negativo, ¿sí? O sea que todo orienta hacia que es algo periférico, ¿sí? Pero ustedes le solicitarían algún estudio complementario más a Juana, ¿les parece que deberíamos hacerle algo más? No sé, podemos pedirle alguna resonancia, algún estudio vestibular, una tomografía, una audiometría, ¿qué se les ocurre? Estamos en agudo, o sea. Para diagnóstico, ¿sí? Diagnóstico diferencial. ¿Qué le solicitarías? ¿Pero qué estudio de imagen le solicitarías? Bien. Justamente, la tomografía ahora lo vamos a ver, la tomografía es una de las cosas que menos sensibilidad tiene para ACV de fosa posterior. ¿Sí? El ACV, o sea, la tomografía nos descarta lo hemorrágico, y lo hemorrágico no genera un síndrome vestibular. Entonces, si llega un paciente con un vértigo agudo y una tomografía, no me descarta nada. Así que dice, no, pero me hicieron la tomografía y me dio normal.
No me quedo tranquila, ¿sí? Confío más en mi protocolo HINS que en la tomografía. Ahora van a ver en los números, ¿sí? ¿Qué otro estudio complementario que no sea una tomografía podemos hacerle? Una resonancia, ¿sí? Muchas veces en estos pacientes, si nos queda alguna duda, ¿sí? O tenemos alguna sospecha, podemos solicitar una resonancia magnética con contraste, o si nuestro protocolo HINS nos dio para central, porque algo no cerró o lo que fuere, hay que solicitar una resonancia, ¿sí? Y si esa resonancia da negativo en las primeras 48 horas, puede haber falsos negativos y la tenemos que volver a repetir. ¿Bien? Y otra cosa que le podemos solicitar son estudios de funcionamiento del equilibrio, ¿sí? En este que está acá, que es lo que se llama un video impulse, es un estudio que nosotros lo que hacemos es evaluamos lo que se llama el reflejo vestibulocular, que es lo que vemos en el video impulse, o sea, en la maniobra de impulso cefálico. Es qué tan simétrico se mueve nuestro ojo cuando nosotros le hacemos el impulso de la cabeza, ¿sí? Porque en el impulso cefálico yo le digo a mi paciente, mira mi nariz, le giro la cabeza 15 grados para la derecha y el ojo tiene que hacer en simultáneo un movimiento de 15 grados para la izquierda, para que ese movimiento sea imperceptible y eso tenga una ganancia del 100%, ¿sí? Que es eso lo que evalúa el estudio, que mi ojo se mueva a la par de la cabeza, ¿sí? En todos los planos, porque estos son lo que tiene bueno es que podemos evaluar los 6 canales semicirculares, ¿sí? Los 3 de cada oído. Cuando el paciente no logra, como nosotros lo pudimos ver ahí en el impulso cefálico, que la paciente mueve la cabeza es lo verde que ven acá, pero el ojo no se mueve a la par, entonces es lo rojo. Lo rojo son cada una de esas sacadas que hace el paciente, tac, 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 para llegar a mi nariz, se marca acá con lo rojo, ¿sí? Entonces, ustedes saben, porque vieron ahí en la anatomía, que nuestro oído, nuestro sistema vestibular tiene 2 nervios. Tiene el sistema vestibular superior, el nervio vestibular superior y el nervio vestibular inferior, que inervaban distintas estructuras, ¿sí? Entonces, ustedes acá, ¿qué ven? Si ven que está afectado, esto es canal anterior, canal lateral y canal posterior derechos, ¿sí? Y este es canal anterior, canal lateral y canal posterior izquierdo, ¿sí? Ustedes ven que están afectados el canal anterior y lateral derechos, ¿sí? Entonces, ¿qué rama del nervio sospechamos nosotros que está afectada? Vestibular superior, ¿de qué lado? Derecho, perfecto. Es una neuronitis vestibular superior derecho. Esto nos confirma lo que nosotros veíamos en nuestro protocolo HINS, ¿sí? Esto se llama video impulse, ¿sí? Hay otro estudio que se llama videonistagmografía, que es el que vamos a ver ahora, que yo traje el aparato. Lo que tiene la videonistagmografía es que solo nos brinda información del canal lateral, ¿bien? ¿Y por qué es importante tener esta información? Porque una de las cosas importantes dentro del tratamiento van a ver que es la rehabilitación vestibular precoz. ¿Ah? Entonces, esto lo necesita el kinesiólogo o la fonoaudiólogo o la terapista ocupacional para hacer el tratamiento que corresponde. ¿Bien? Y obviamente, ante la duda, si nos queda alguna duda o ese paciente tiene factores de riesgo, solicitar una resonancia magnética con gadolinio, ¿sí? Acá tenemos en el corte axial, acá se ve bien el octavo par, se ve acá atrás los canales semicirculares, la cóclea por delante, ¿sí? Y acá el corte coronal. Ahí se ven bien los 3 canales semicirculares. En este caso, como dio el HINS y que no tiene los síntomas de las 4D, no se pediría imagen. Claro, en este caso, en general lo que yo hago, si el paciente yo estoy seguro que es algo periférico, no le hago resonancia magnética, ¿sí? Pero sí, en general, como regla general, un paciente vestibular recupera rápido. O sea, el primer día viene como dijimos ahí, viene con el familiar acompañado así porque no puede caminar, pero ya a las 48 horas ya viene caminando solo. Vienen todos tipo robotín, pero caminan solos, ¿sí? Sí. Ustedes ven que ese paciente, en vez de ir mejorando con el transcurso de los días, va medio lento, lo que fuere, siempre hay que descartar algo central asociado, ¿sí? Porque hay un pequeño porcentaje de ACV de fosa posterior, cuando son de una arteria, que ahora vamos a ver, que pueden confundirse con lo que llama una pseudoneuronitis vestibular, ¿sí? Pero en líneas generales, el 98% cumplen este protocolo. ¿Bien? Bueno. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de una neuronitis vestibular? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan algo de lo que decía en la guía? Bueno, nosotros podemos, lo que se dan en estos momentos son sedantes vestibulares, ¿sí? Y lo que se da también, el paciente va a venir con mucha náusea, mucho vómito, ¿sí? Así que Reliberan, ¿bien?
Y una cosa importante es que cuando el paciente desaparezca el nistagmus espontáneo que va a tener ese que vimos en los videos, es empezar la rehabilitación vestibular lo antes posible, ¿sí? Porque eso va a hacer que este paciente logre compensar todas estas sacadas que están acá, que después se empiezan a agrupar y se esconden acá y quedan como las del otro lado, ¿sí? Entonces esa compensación vestibular que tiene, por suerte, nuestro oído interno, nuestro laberinto posterior, lo logramos con una rehabilitación vestibular precoz, ¿sí? Podemos usar medicación, la betaestina, ¿sí? Dosis de 24 cada 12 horas en la forma aguda, como para que ese paciente se sienta mejor en el mientras tanto. Pero la betaestina no cura al paciente. La betaestina hace que esté menos sintomático. Lo que hace que se cure ese paciente es con la rehabilitación vestibular, ¿sí? Si no, después corremos chances de que ese paciente tenga recurrencias. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, a ver, y ahora le hago una pregunta. Y si Juana ahora nos dice que se dio cuenta que perdió la audición del oído derecho, o sea, no solo el vértigo, sino ahora también se quedó sorda, se dio cuenta, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos más tranquilos o nos preocupamos más? Nos preocupamos más. Bien, ¿por qué? Bien, perfecto. Acá me dicen que puede haber una isquemia de la arteria cerebelosa anteroinferior, ¿sí? ¿Están de acuerdo en casa? Sí, profe. Muy bien. Entonces acá, como estaba en el videíto, ¿sí? La arteria auditiva interna, que es rama de la arteria cerebelosa anteroinferior, es la que da la irrigación del laberinto posterior, y hay otra rama que da digamos, tiene ramas para la cóclea y para lo que es el sáculo y el canal semicircular posterior. Entonces, eso es lo que se llama HINTS plus, ¿sí? O sea, de lo que hablamos nosotras antes, y además ese paciente tiene hipoacusia, es otra bandera roja, es otra cosa que nos hace pensar que ese paciente no tiene algo periférico, sino algo central, porque antes estaba la vieja creencia que si tenía hipoacusia, era del oído, ¿no? Y eso ha cambiado, entonces, si además tiene hipoacusia, en vez de quedarnos tranquilos, abrimos los ojos más grandes, ¿sí? Bueno, entonces siempre en un síndrome vestibular, como para concluir este caso y para todo lo que es vestibular, siempre es muy importante que se tomen el tiempo de interrogar a ese paciente, ¿sí? Y entonces preguntar esto, como dice ese protocolo, ¿cuándo comenzó? ¿Es un único episodio? ¿Son varios episodios? ¿Si tienen desencadenantes? ¿No tienen desencadenantes? ¿Sí? Síntomas acompañantes. Todo lo que fuimos preguntando son todas cosas importantes, ¿sí? Y lo que hablábamos el tema de las B peligrosas. Si el paciente no nos lo refiere, ¿sí? Nosotros preguntarle, ¿bien? Y entonces, como conclusión de este caso, es un paciente con un vértigo agudo, que el vértigo va a ser de horas o días de duración, no tienen desencadenantes, síndrome agudo espontáneo, y lo que dijeron ustedes que está todo perfecto, ¿sí? Neuronitis vestibular, causas más frecuentes, pero que debemos descartar, lo que está en rojo ahí es el ACV isquémico de fosa posterior. ¿Bien? Bueno, y esto es lo que volvemos a repetir como cierre. Si el nistagmus tiene una dirección fija, si no hay componente vertical en el test de skew y el test de impulso cefálico es positivo, es periférico, nos quedamos tranquilos. Pero si el nistagmus cambia de dirección, eso no es del oído, eso ya tenemos que sospechar otra cosa, ¿sí? O cuando hacemos el test de skew, el ojo hace este efecto sub y baja, eso tampoco es del oído. Y si el impulso cefálico nos da negativo en un cuadro agudo, eso también es bastante sospechoso de que no es del oído, ¿sí? Entonces, este protocolo HINTS, lo que yo les decía, tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 96% para diagnóstico de stroke cuando de estas 3 pruebas, una o más son positivos, ¿sí? Bien. Bueno, ¿se entendió todo? Y la tomografía la tomografía para diagnóstico de vértigo tiene una sensibilidad del 13%, o sea, súper baja, o sea, no. Por eso les digo, o sea, si viene un paciente con vértigo agudo, no le pidan tomografía, o sea, es fundamental hacer un protocolo HINTS, y si les queda duda, una resonancia, pero no le pidan tomografía porque no tiene ninguna significancia. Sí, prefiero que te manejes clínicamente y con evolución, porque la tomografía no te va a descartar nada, digamos. ¿Mm? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Seguimos con el otro caso? Vamos al segundo caso.
Manuel, de 63 años, llega a la consulta cargando una bolsa llena de estudios. Esto es lo típico. Nos cuenta que hace mucho tiempo que se marea, pero no es todo el tiempo. Yo no sé quién se agarra la cabeza, si el paciente o el médico que llegó la bolsa. Cuando viene con la bolsa, se agarra la cabeza. En general le pasa en la cama, pero el otro día tuvo que agacharse para arreglar un caño del baño y tuvo un episodio fuerte que casi se cae, ¿sí? También nos cuenta que siente un ruido en los oídos, pero también hace mucho tiempo, ¿sí? Entonces, Manuel, de 63 años. ¿Qué otro dato le parece relevante preguntarle a Manuel? O sea, ¿o por qué síntomas nos consulta? A ver, resumámoslo por los cuales nos consulta. ¿Qué les dijo Manuel? ¿Los mareos? ¿Qué síntomas tiene? Bien. Bien. Bien, sensación de caída. ¿Cómo? Un acúfeno, sí, unilateral o bilateral. Bilateral, hijo de ambos oídos, ¿sí? ¿Qué otra cosa les parece importante? Sí, dentro de la medicación dijo que creo que dijo que era... No nos dijo, pero sí, puede ser hipertenso y toma enalapril. Es un síndrome, este síntoma que tiene el paciente es un síntoma agudo, episódico. Muy bien, acá me dicen, me sacan la palabra a la boca y me dicen episódico. Muy bien, se adelanta. Con desencadenante, sin desencadenante. Con desencadenante. ¿Y cuál es el desencadenante que nos refiere él? Al agacharse. Perfecto. Sí, dijo que se agachó, va a tratar de arreglar el caño y casi se cae. ¿Sí? Bien, entonces dijimos un síndrome vestibular episódico con o sin desencadenante. Bien, con desencadenante. Entonces dijimos que las crisis son episódicas, esto ya lo hablamos. Bien, y lo clasificaríamos entonces como un síndrome vestibular episódico. ¿Están de acuerdo en su casa? ¿Les parece que es con desencadenante o sin desencadenante? No, profe, con desencadenante, está bien. Bien, Estaría bueno preguntar perfecto. hace cuánto está con estos episodios, un poco la cronología. Claro, él dice más o menos hace 4 años que viene con todo esto. Lo que pasa es que ha ido a varios médicos y nada, todavía no ha encontrado una solución a su mareo. Bueno, y a ver, dijimos que era un síndrome vestibular episódico con desencadenante. Entonces, ¿cuál es nuestro diagnóstico presuntivo dentro de ese cuadrito, de esos 3 diagnósticos que tenemos dentro, los más frecuentes dentro de ese síndrome? ¿Se acuerdan? Bien, acá me dicen un vértigo paroxístico benigno. ¿Cuál otro? Hipotensión ortostática, perfecto. ¿Y a descartar qué? ¿Cuál es el peligroso acá? Al vértigo posicional central. ¿Sí? Perfecto. Entonces, dice, cuando terminamos el interrogatorio, o sea, ya le preguntamos todo a Mario, nos sacamos todas nuestras dudas y demás, ¿qué hacemos? ¿Agarramos todos los estudios que tiene en la bolsa o primero lo revisamos y vemos nuestra sospecha clínica o confirmamos nuestra sospecha clínica? Bien, primero vamos al examen físico, exacto. ¿Y qué les parece? Si nosotros tenemos a Mario, ¿qué cosa le vamos a hacer? ¿Qué le haríamos dentro del examen físico? Orientado, como dijimos, un examen dirigido. ¿Qué cosas no podemos dejar de hacer en Mario dentro de esos diagnósticos presuntivos que tenemos? ¿Sí? Porque Mario le va a traer todo, le va a traer la tomografía, la resonancia, la placa de cuello con la rectificación seguro y el análisis de sangre, todo, les trae todo. ¿Qué cosas le van a hacer ustedes? Bien, la maniobra de Holpay me dicen acá. ¿Y cómo la vas a hacer a la maniobra de Holpay? ¿Cómo la hago o qué voy a observar? ¿Cómo la harías? ¿Te acordás? Sí. Y después tirarle análisis, ¿no? Tirarle la cabeza. Sí, la cabeza. Claro, 45 grados. Ahí sí. Y dejársela colgar. Bien, acá me dicen que acá estamos diciendo cómo se hace la maniobra de Holpay, que ahora lo vamos a ver en el laboratorio, ¿sí? Pero bueno, se gira la cabeza hacia un costado y se deja el paciente con la cabeza colgando.
¿Y qué esperamos qué esperamos que aparezca? Un nistagmus. Muy bien. Después vamos a ver las características de ese nistagmus para que lo sepan, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos pensando? Vamos pensando en nuestro paciente. Dijimos que era un vértigo episódico, ¿sí? El paciente nos dice que le dura segundos. Eso es importante cuando es episódico, porque episódico, si bien este es el caso más frecuente, también, si tuviera algún desencadenante o demás, preguntarle si dura segundos, si dura minutos, horas, o dura más tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que hay otros episódicos, como pueden ser la enfermedad de Meniere o la migraña vestibular, que son patologías que también son prevalentes, ¿sí? Esta es la más prevalente de todas, esta es la que ustedes no pueden dejar de saber, ¿sí? Entonces dice, tiene un desencadenante posicional, y entonces lo que dijimos antes, el síndrome vestibular episódico desencadenado, con los diagnósticos que ya habíamos charlado ahí, ¿sí? Entonces, prueba diagnóstica, maniobra de Holpike. Entonces, nosotros lo que hacemos es nuestro paciente, lo sentamos en la camilla, siempre pregúntenle si tiene alguna molestia en el cuello y demás, porque esto se lo podemos hacer a todos. En general, el que no se lo podemos hacer es el que tiene alguna prótesis a nivel cervical o está recientemente operado en la columna cervical, si no, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Nosotros se lo hemos hecho hasta pacientes parapléjicos, o sea, el tema es o sea, cómo lo podemos manejar ese cuello. Entonces yo le giro la cabeza a mi paciente, porque la maniobra de Dick Holpike, ¿ustedes se acuerdan qué canal semicircular evalúa? El posterior, ¿sí? Porque justamente la patología esta se da más que todo en el canal posterior. Por eso es la posición que adopta nuestro paciente cuando hacemos esta maniobra, ¿sí? Entonces yo le giro la cabeza a la paciente 45 grados para el canal posterior que yo quiero explorar. Si quiero explorar el derecho, lo giro a la derecha, y si quiero explorar el izquierdo, lo giro a la izquierda, ¿sí? Entonces lo que yo hago es, le pido que mire mi nariz, la acuesto a la paciente, ¿sí? La dejo con la cabeza colgando, y lo que miro ahí es si aparece algún nistagmus, ¿sí? La dejo 20 segundos en esa posición, porque todo nistagmus del oído tiene una latencia, ¿sí? Entonces ahí yo le hice una maniobra de Dick Holpike a derecha, ¿sí? Si lo quiero hacer a izquierda, lo que hago es le giro la cabeza 45 grados a la izquierda y hacemos lo mismo. Lo acuesto, exactamente lo mismo. ¿Sí? Espero 20 segundos como mínimo, veo si aparece un nistagmus, cuáles son las características y después la incorporo. ¿Bien? Esa es la maniobra de Dick Holpike que la vamos a practicar en el laboratorio. ¿Bien? Entonces, si mi paciente, yo le hago la maniobra y me aparece esto, ¿a ustedes qué les parece? Esto es mientras yo le estoy grabando el ojito, mientras le estoy haciendo la maniobra. ¿Ustedes ven algo ahí? ¿Tiene un nistagmus? ¿No tiene un nistagmus? Bueno, pero ahora miren este. Ahí yo lo levanté. Pero miren este. A este le hago lo mismo que hicimos antes, pero miren lo que aparece. Le hago un Dick Holpike a derecha. ¿Qué aparece? ¿Qué es eso? Un nistagmus. Bien. Pero ustedes fíjense, vamos a repetirlo. Ahí, esperen. Miren, yo, acá el paciente me está mirando la nariz. Yo ahí lo acuesto, por eso el ojito hace ese movimiento. Llegó la cabeza abajo, ¿sí? Y tiene una latencia, no es que empieza enseguida, ¿sí? O sea, tiene una latencia y el ojo hace esto. Nosotros llamamos un nistagmus horizonto rotatorio, ¿sí? Se va hacia arriba y hacia el oído estimulado. ¿Bien? Claro, un nistagmus horizonto rotatorio a derecha. Después el nistagmus desaparece, el paciente dice, ya no me mareo más, porque cuando aparece ese nistagmus el paciente le dice que está mareado. Y cuando yo lo siento, el paciente hace esto, tac, 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 invierte la posición. ¿Sí? A lo último, si ustedes se fijan, el nistagmus es distinto. Hace esto el ojo. Ahí. ¿Ven que gira, va hacia abajo, ¿sí? Y hacia la izquierda. Eso también es otra de las características de un nistagmus por un vértigo posicional, que cuando yo siento al paciente se invierte la dirección del nistagmus, ¿sí? Una cosa importante es que si yo le hago, le hago esta maniobra y aparece otro nistagmus que sea distinto a este, no significa que sea un vértigo posicional, ¿sí? Porque tiene que tener estas características. Para hacer un BPPV, el nistagmus tiene que cumplir estas características. Tiene que tener latencia, tiene que ser horizonto rotatorio, tiene que
fatigarse y que cuando se sienta el paciente invierte la dirección. Porque si ustedes tienen un paciente con un vértigo posicional central, quizás ya está ahí, tal vez lo puede tener el nistagmus y ustedes no se dan cuenta y cuando lo acuestan se acentúa. En general son hacia abajo puro o hacia arriba puro, lo que se llama downbeats o upbeat, ¿sí? Pero no tienen latencia, no fatigan, son distintos. ¿Ah? Por eso es la imagen de que ustedes se tienen que quedar, que es esta, ¿sí? Siempre que coincida con el relato del paciente. ¿Bien? Entonces, ¿le solicitaríamos algún examen complementario a un paciente que tiene un vértigo posicional paroxístico benigno? ¿Les parece importante? No, con esto está bien. Muy bien. ¿Y cuál es el tratamiento de un vértigo posicional paroxístico benigno? ¿Tengo que darle medicación? ¿Tengo que hacer algún...? Bien. ¿Qué harían ustedes en su casa? ¿Cuál es el tratamiento del vértigo posicional? Se nos durmieron en casa, se aburrieron. ¿Nos escuchan en su casa todavía o no? Sí, profe, pero yo leí que había que hacer la maniobra de reposicionamiento torítica, pero no me acuerdo cómo se hace. Bien, perfecto. Pero después lo vamos a ver eso en el seminario, en la parte del laboratorio, así que no se preocupen. Pero sí, el tratamiento es una maniobra de reposicionamiento. Si yo a este paciente le doy medicación, no le voy a mejorar nada. Si le doy betaestina, le doy dramamine, le doy lo que... Cuando es un vértigo posicional, si no le hacemos la maniobra de reposicionamiento, no va a haber mejoría. ¿Sí? Esta es la maniobra diagnóstica que ya la vieron. Y lo que charlábamos antes. Y esto para que recuerden el nistagmus solamente, que siempre es con latencia y es horizonte rotatorio hacia el lado estimulado. Bien. Bueno, preguntas, dudas. Sí, se puede hacer. Sí, siempre que, o sea, el tema acá es saber cuál es el canal que tiene el problema. ¿Por qué? Porque si yo no estoy segura de cuál es el canal y me pongo a hacer maniobras de reposicionamiento, o le digo al paciente que se haga la maniobra por sí mismo, o hay pacientes que se ponen a ver en YouTube maniobras y empiezan a hacer, lo que hacen es que, ustedes fíjense que la fisiopatología del vértigo posicional paroxístico benigno es que los receptores que son de carbonato de calcio, en vez de estar pegadas a la mácula utricular, se desprenden y van a molestar a los canales semicirculares. Entonces el cerebro cuando mueve la cabeza no sabe qué es lo que está pasando y por eso desencadena la crisis de vértigo, ¿sí? Si esas partículas de carbonato de calcio, yo por hacer una maniobra que no corresponde, ¿sí? La llevo a otro canal, después lo que puede pasar es que en vez de ser una patología de un canal, tengo en dos canales, entonces como que es más difícil de solucionarla, ¿sí? Pero por eso les digo, o sea, a ustedes lo que les tiene que quedar, o sea, la más frecuente de todas es la del posterior. Entonces, si ustedes ven un nistagmus con las características que yo les acabo de mostrar, hacen tranquilamente la maniobra, ¿sí? No hay ningún problema y van a ver que el 80% de los pacientes con una maniobra de reposicionamiento bien hecha, viene a las 48 horas y le dicen, pero usted es un mago, ¿eh? Sos curandera, me dijeron una vez. Nada, o sea, simplemente le haces una maniobra porque entendiste lo que le está pasando a ese paciente. El sistema vestibular nos habla por el tema del movimiento de los ojos, entonces nosotros tenemos que entender cuál es el movimiento, qué nos está diciendo ese movimiento ocular para saber qué le está pasando a ese vestíbulo. ¿Sí? ¿Me decías algo? Sí, que para diagnosticar en qué ojo está, le haces la maniobra de Dix. Claro, de Dick Holpa. Claro, por eso, porque en general el paciente viene y dice, no, doctora, cuando me giro para mi mujer, es como que ahí me mareo. Entonces él te dice, cuando me pongo a cargar el celular, ahí me mareo. Si ustedes le preguntan, el paciente se lo dice. Entonces yo lo que hago es empezar la maniobra directamente para el lado que él se marea. Y aparecen los dos ojos. Sí, siempre los ojos se marean, todo lo periférico, todo es sincrónico. Si bien nosotros grabamos un ojo, porque los equipos son monocámaras, siempre los ojos son iguales, o sea, se mueven en sincronía. O sea, hacen esto ahí, tac, tac, o hacen esto. Pero siempre los dos por igual. ¿Sí? Y si lo haces para el lado contrario, no va a aparecer nistagmus. Va a aparecer un nistagmus distinto, que no va a coincidir con el plano. Si yo tengo un BPPB derecho y le hago la maniobra para izquierda, tal vez lo que parece es un nistagmus que bate para el otro lado. Pero no es de la intensidad, o sea, vos ya lo vas sospechando.
Siempre preguntarle, dice, ¿para qué lado se marea más? Y arrancás con la maniobra para ese lado. ¿No sabes si es del posterior o de otro? Eso es según el tipo de nistagmus. Según el tipo de nistagmus. Si yo le tiro al paciente la cabeza para atrás y en vez de ver ese nistagmus que yo te mostré, veo un nistagmus puramente horizontal, que tiene latencia, además yo sospecho que no es el canal posterior, porque el canal posterior da horizonte rotatorio, el que da horizontal puro es el lateral. Entonces por eso les digo, y si es canal anterior, es un canal, o sea, es un movimiento puramente downbeat. Pero pasa que ese es re raro, es un 1% de la población hace un canal anterior, o sea que si ven ese, mejor descartar que sea algo central a que ponerse a tratar de reposicionarlo, porque es súper raro, ¿sí? Pero siempre, por eso les digo, o sea, no, ustedes tienen que entender que en esa maniobra lo que tienen que encontrar, porque muchas veces pasa que si yo a un paciente con un vértigo agudo lo acuesto en la camilla, claro, el ojo se le va a mover para todos lados, pero no es porque tenga un BPPV, sino porque ustedes están viendo el nistagmus espontáneo. Y un paciente con un vértigo agudo, ustedes le hacen esto, se marea, o sea, imagínense si lo acuesta, le va a dar ganas de vomitar. Y el nistagmus lo van a ver, pero no es porque tenga un BPPV, sino porque es el mismo nistagmus espontáneo que tenía, que tal vez se acentuó porque lo llevaron para la fase rápida. Entonces, por eso le digo, entender el hallazgo en el ojo según la realidad de ese paciente, según el contexto de ese paciente. ¿Sí? Bueno, me dejó el doctor Garay, si no me dejó fallar. No lo minimicé, perdón. Qué linda clase, ¿eh? No sé qué opinan en casa de ustedes, pero muy linda clase. Y les digo algo, cuando tomamos exámenes, yo nunca pensé escuchar eso, pero cuando uno le pregunta de qué querés hablar, algunos dicen, me gustaría hablar de vestibular. O sea, eso es un halago. ¿Ayer ya envió el artículo? No, tal cual. Por eso quiere decir que la doctora da unas clases impresionantes, se entienden y se animan a hablar de eso en un examen. Realmente, felicitaciones a la doctora. Y ahora vamos. Quiero. ¿Y vos decís que ahí sale? Sí, y minimizar. Ahí están viendo el módulo de faringe. Chicos, en casa. Sí, profe, se ve bien. Listo. Bueno, bárbaro. Bueno, faringe es tal vez algo mucho más terrenal que vértigo, porque lo tenemos realmente muy a mano y podemos hacer una evaluación con un bajalengua y una luz frontal. Y eso nos va a permitir hacer diagnósticos si lo hacemos y buscamos la patología. Entonces, yo voy a presentar dos casos, pero en realidad después vamos a hacer un paralelismo de aquellas manifestaciones clínicas de patología que se manifiestan a través de la faringe para hacer diagnósticos diferenciales y evaluar diferentes diagnósticos. Entonces, nosotros tenemos en la sala del martillo que nos consulta Guillermo de 22 años de edad con un importante dolor de garganta y dificultad para tragar de 72 horas de evolución. Tiene mal aspecto el estado general. ¿Qué otros síntomas podemos encontrar o qué vamos a preguntar? Bien. Tiene todo. Bien. Dolor de ¿Qué oído. más? Dolor de oído. Muy bien, muy bien. ¿Por qué un paciente con una patología faríngea puede tener un dolor de oído? Hay dos causas. Cuando son virales, pueden ser cuadros vías respiratorias y pueden tener una meningitis bullosa, que al paciente le sale un líquido color como lavado de sangre. Y las patologías que impactan la pared lateral de la faringe suelen producir un dolor de oído reflejo con un oído normal. ¿Mm? Muy bien. ¿Qué otra pregunta? Fiebre, profe. Fiebre, muy bien.
cefalea, Perfecto. náuseas, vómitos, mialgias. Muy bien. A ver, acá Como la para, vamos a repasar. sí, como para Sí, sí. completar el cuadro y ver si es más bacteriano, viral. Entonces tenemos fiebre, que responde en forma parcial a los AINES, dificultad para ingerir alimentos, odinofagia, decaimiento. Tiene antecedentes de cuadros similares. Es un cuadro aislado. Si es un cuadro aislado en la familia o en la familia hay otros cuadros, dolor de oído y otros síntomas sistémicos. ¿El antecedente es si le había pasado antes o si hace poco tuvo alguna familiaritis que pueda pensar en algún acceso? Yo todavía no pensé, estoy recabando datos. Ahora, cuando veo todo eso, le digo, bueno, vamos a revisar. Y tenemos esto. Y ahí tenemos un problema. Porque cualquiera de los cuadros que acabamos de analizar podría ser este. Ahí tenemos un problema. ¿Distinguen la diferencia entre los diferentes cuadros? Esa de ahí es como más bolita grasa, la 3, digamos, ¿no? Espera que voy a poner el puntero que me enseñó la doctora hoy. Puntero láser. Claro, eso. ¿Cuál? Cuando hay acumulaciones. Esta. Cuando hay acumulaciones. Esta acá. ¿Qué sería eso? No me acuerdo cómo se llama, cuando hay acumulaciones de residuos, de grasa. Exacto. Esto es Casium, cuando la amígdala tiene criptas, por el contenido de ese bolsillo, las criptas son como bolsillos que tiene la amígdala, por descamación celular, por lo que comemos, que a veces entra, se empieza a generar un pequeño tacho de basura que empieza a querer expulsarse, y cuando se expulsa tiene muy mal olor y muy mal aliento, y produce dolor e incluso puede producir una adenopatía satélite, pero no es un cuadro infeccioso. Casium. Es muy doloroso. Esto me hace acordar a una vez en un campamento, estamos en el medio de 4 familias en el medio de la Patagonia, y mi hija presentó uno de estos. Y le dolía muchísimo. Claro, y yo con un frontoluz y un cuchillo se lo saqué. y fui el crítico de toda la familia, porque dice, ¿cómo le van a meter un cuchillo en la boca? Y ya se lo saqué y quedó bárbaro. Porque a veces son muy dolorosos, tiene una adenopatía y hasta puede tener un piquito de fiebre. Pero simplemente es eso. Se expulsan normalmente espontáneamente. ¿Qué otra duda? ¿Los otros cuadros los distinguen bien? Bueno, vamos a empezar a discernir cuadro por cuadro. ¿Les parece bien esto de hacer un paralelismo entre...? Porque es un paciente que puede tener cualquiera de estas cosas, ¿eh? Bueno, bárbaro. Profe, la 7 puede ser una candidiasis. Ay, perdón, me adelanté. Y, ¿sabes qué? No sé. Me parece que lo vamos a ver un ratito, ¿eh? Dale. Dale, porque tengo que ver el machete, espera. Bueno, ¿qué es esto? Es una lesión que está circunscripta a la amígdala, que está circunscripta sin lesiones, como veíamos en otras partes de la faringe. No compromete la lengua, no compromete el paladar y tiene adenopatías. No presenta adenopatía, pero... Y está con ánimo conservado. Normalmente empiezan así, con un sustrato más congestivo. ¿Qué opinan? Este cuadro es un cuadro que lo vemos en el consultorio y que nos desorienta, porque uno piensa, una amigdalitis aguda tiene ganglios, tiene fiebre, y a veces no es así.
A veces no es así. A veces el paciente viene con decaimiento, se siente mal, le cuesta tragar y presenta este cuadro que es una amigdalitis aguda. ¿Qué diferencia tiene con este cuadro? ¿Qué notan de diferente en el cuadro anterior con este? Y que las No, tiene los estructuras, dos. Tiene los dos. No. No. Tiene Profe, importante ¿puede dolor de ser garganta. que está comprometida la lengua también? No. Ah. No, la lengua es así. Tiene adenopatías, si revisamos, tiene adenopatías axilares inguinales, hepatoesplenomegalia. Fue medicada con amoxicilina y le salió una rociola. Tiene un té de pulmoné. Y es adolescente. ¿Qué es? una mononucleosis, profe. Pero muy bien. Pero Pero por eso solo te das cuenta. O sea, viendo la imagen, no. Tenés todo lo demás. buen punto. ¿Qué opina en casa? Porque es muy difícil hacer el diagnóstico con la imagen sola, porque si no tenemos el resto del cuadro, no es imposible decir que es una mononucleosis. Mirá vos. ¿Y qué? A ver, usted está en el consultorio. El primer punto lo tienen en el interrogatorio. El segundo lo tienen en el interrogatorio. El tercero, el paciente viene y se los cuenta. A lo mejor no sospechamos la mononucleosis y no palpamos o no le preguntamos si le duele la axila y la ingle. Tampoco la hepatoesplenomegalia. Pero este ítem, que fue medicada con amoxicilina, dejemos que le salió una rosácea porque se lo hice muy fácil. Que fue medicada con amoxicilina más ácido clavulánico sin respuesta al tratamiento. Eso es frecuente. Si ustedes ven eso y esta imagen, y es muy probable que le pidan un pulmonary. Muy probable que lo sospechen. Y es un adolescente. Lo que quiero que vean es que las placas, que es un exudado muy diferente al de la amigdalitis, muy diferente al del Casium, y es un cuadro sistémico, viene como un cuadro sistémico. A veces no es tan espectacularmente sistémico, no viene, uno piensa que la mononucleosis va a venir con un paciente en mal estado general y a veces no es así. Pero lo que sí vienen es que alguien le miró la garganta y le dio amoxicilina clavulánico y hace 3 días que viene con el antibiótico y no le dio resultado y se sienten peor. Eso es casi siempre. Bueno, este ya lo hablamos. ¿Algo para comentar de este? En un contexto normal, en una amígdala normal, en un pilar anterior y posterior, una boca normal, todos los dientes normal, aparece esto, lo hablamos. Es frecuente que el paciente venga. Sí. ¿Podrás repetir cómo se llamaba eso que no llegué a escuchar cuando lo dijiste antes? Tenemos Casium, porque es parecido a la ricota, al queso de ricota, pero son criptas en donde tienen este material que es desecho celular y restos de comida y demás. A veces los pacientes consultan solo porque se ven la placa blanca. Y no tiene síntomas, tal cual. Acá aporta la doctora que muchas veces consultan porque se ve una placa blanca y no tiene ningún síntoma. Y otras veces consultan con la adenopatía. Next. A ver. Y esto. Bien. ¿Qué opinan?
¿Es una amigdalitis? No. Puede ser algo más tumoral o más, no sé. Por la imagen parece algo. Si una lesión parecida a esta, no esta, parecida a esta, no tiene dolor, no duele, y al rozarla el paciente no le molesta. Un chancro. Un chancro. Muy bien. Qué afilados que están. Muy bien. Pero esto no es un chancro. Porque esto es una lesión que viene con síntomas, le molesta, una adenopatía satélite, mal estado general. Generalmente son fumadores, tienen una lengua terrible, los dientes llenos de tabaco. Y tiene una proyección lateral que produce un dolor reflejo en el oído. ¿En qué piensan? En tomar una biopsia. En tomar una biopsia. Es muy probable que sea un cuadro... o tomar una biopsia o una resección total con margen oncológico. Depende de lo que puedan. Hay que acordarse de que detrás de la amígdala, detrás de esto, hay alguna superficies vasculares y a veces yo he tenido cáncer de amígdalas que uno lo saqué y otro englobaba a la carótida y se curó con radioterapia y quimio. Y este cuadro es el mismo que el anterior. El anterior que pasaba recién y este es el nuevo. ¿Esto es lo mismo? ¿Uno tiene el mismo enfoque? ¿Qué piensa de esto? No, profe, eso no se ve más como un quiste. Claro, es un quiste de retención glandular, que la verdad a veces son de consulta espontánea en el consultorio y si no presenta síntomas no lo tocamos, y cuando el paciente refiere que le duele, que le molesta, que tiene sensación de cuerpo extraño, solemos anestesiarlo y le hacemos un toque con el equipo de radiofrecuencia y se drena. Pero normalmente no producen síntomas y normalmente no los tocamos porque son asintomáticos. Pero nos puede pasar de que el paciente no se ve nunca la garganta y de pronto se le baja la lengua y dice, ¿qué tengo? Y viene asustado porque tiene algo. Entonces, tranquilizarlo y... Bueno, y ustedes saben que este lo vimos nosotros. Este mismo paciente lo vimos en laringe. Porque este paciente es un paciente alérgico, tiene pólipos y es asmático y usa aerosoles nasales y por boca. Sí, es cándida, profe. ¿Te parece? ¿Por qué? Porque compromete las amígdalas, compromete la lengua, compromete el paladar. ¿Te parece cándida? Sí, me parecía cándida. Capaz que estoy equivocada, pero sí. No, es cándida. Está muy bien. Está muy bien. La otra vez nos... ¿Qué fue también que le hice dudar la otra vez? En esófago. Esa estuvo terrible. Horrible. Fue terrible. Bueno, entonces, la idea era mostrarle cómo un mismo escenario tal vez clínico en el interrogatorio, nos puede representar diferentes patologías que pueden ser virales, bacterianas o micóticas. Y o incluso pueden ser mecánicas como es el quiste de retención. Pero saber hacer diagnóstico diferencial con la misma sintomatología depende mucho de lo que ustedes busquen, de la forma en que evalúen y de las ganas que le pongan a la revisión de la faringe.
Entonces, después nosotros en el laboratorio de la habilidad clínica lo que vamos a ver es cómo hacer un examen y después estar atento a estos que son diagnósticos frecuentes. Pero no solamente la faringe nos muestra patologías infecciosas, sino que nos muestra también otro tipo de patología. Entonces, en el consultorio de la doctora en el SEMA, Gregorio, de 40 años, que viene con la mujer, refiere que ronca mucho y que se asusta de noche porque se queda sin respirar. ¿Qué es eso? Apneas. Entonces, ¿qué le preguntamos a Gregorio? Eso se llama diurna, claro. Es un tipo, la somnolencia diurna es una persona que hace apneas importantes, generalmente que baja, tiene alteraciones en la frecuencia cardíaca y en la producción parcial de oxígeno. Y como el cerebro tiene que estar toda la noche en alerta, porque a veces baja mucho y tiene que ir al auxilio de la respiración, es un tipo que no duerme y no descansa bien. Entonces, es una persona que tiene algunas falencias. No puede terminar de ver una película. Si es un conductor, es peligroso. Si maneja un colectivo, un camión o si maneja un taxi, es un tipo peligroso porque en un semáforo se puede quedar dormido. Si llega a manejar algo que requiere concentración, tiene muy pocos momentos de concentración importante porque rápidamente está cansado y no puede estar mucho tiempo concentrado. Entonces, hay que hacer interrogatorio de eso porque a veces son problemas que no están a la vista, pero que si uno hace el interrogatorio adecuado puede llegar a verlos, ¿no? Entonces, tiene SAOS, roncopatía. Roncopatía versus SAOS. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? No puede roncar y no necesariamente hacer una apnea. Claro, perfecto. Somnolencia diurna, nicturia, ¿saben qué es? ¿Qué es? Bien. Menor tiempo en concentración, alteración en la libido y una lista terrible de cosas que produce eso. ¿Y qué esperamos encontrar entonces en esta persona? Nos vamos a abocar a la faringe, porque, a ver, este es un perfil que tiene síntomas sistémicos, el ronquido o la obstrucción, y síntomas faringeos. Síntomas sistémicos es aumento de peso, cuello corto, panzón. Nos vamos a abocar a lo que se ve en el examen de faringe y que genera esta patología. Una hipertrofia amigdalina severa, a veces paladares muy bajos, si nosotros lo vemos a la mañana, cuando se levanta, a veces vemos una úvula inflamada, como si fuera una gota de agua, con un paladar inflamado. El paciente dice, yo me levanto a la mañana y siento que tengo algo como un moco que no se va y después durante el día se va. Si lo ven a la tarde no encuentran nada, ven una úvula elongada. Si lo ven a la mañana, la úvula es algo inflamado. Otro mecanismo obstructivo importante son la hipertrofia de base de lengua, que a veces genera un componente obstructivo importante, porque la lengua va para atrás y genera, y un paladar grueso y bajo, que también genera un colapso y roncopatía. Este es un paciente adulto. ¿Tiene adenoides? ¿Tiene hipertrofia adenoidea este paciente? ¿Sí?
¿Quién dijo sí? ¿Por qué? Me parece que se juntan las estrellas. ¿Quiénes? Acá yo le pregunté a la compañera si tiene hipertrofia adenoide y me dice que se juntan las amígdalas al medio. ¿Alguien tiene algo más para decir? ¿Qué son las adenoides? Bien, no. Ahora vamos a hablar de eso entonces. Bueno, ese es un adulto. Pero no son los únicos que roncan. Tenemos un chico. Tenemos el mismo cuadro, más mala implantación dentaria, paladar que se va a ir haciendo ojival. Presenta un cuadro muy parecido. Presenta nicturia. También presenta déficit de la concentración. Es un chico que en la escuela no le va bien generalmente. Hay que interrogar a este chico si no tiene hipoacusia, porque muchas veces tiene hipoacusia y muchas veces los padres no saben y no se dan cuenta que tiene hipoacusia. La madre, sobre todo, suele ser muy condescendiente con los chicos porque se amolda y si el chico escucha menos, inconscientemente le habla más fuerte para que le entienda y no percibe que puede tener disminución de la audición. Puede tener retraso en el desarrollo del habla cuando son importantes y la hipoacusia es persistente. Y bueno, pero esto le pasa a todos, lo de abajo, que duran mucho tiempo y están siempre cansados. Yo creo que a esa edad nos pasa a todos, así que la puse obligatoriamente. Profesor, entonces que el paladar sea ojival es como que se le hace. La bola es como ojival. Claro. Nosotros tenemos una boca que tiene, se los voy a mostrar, que tiene solamente una función masticatoria, es una trituradora. Entonces, nosotros tenemos que tritura alimentos, la lengua lo vas acomodando, tritura y traga, tritura y traga. Y tenemos la nariz que tiene una función, varias funciones para la entrada de aire. ¿Qué hace la nariz? Limpia, humidifica y satura con agua. O sea, hay un sistema importantísimo para el pasaje de aire por la nariz que permite que ese aire, desde que está fuera de la nariz hasta que llegue a los pulmones, llega estéril, con saturación de agua y a temperatura corporal. Un sistema bien organizado. Ahora, si nosotros le damos a la boca, que es una trituradora de alimentos, le damos función de pasaje de aire, se convierte en el elemento geométrico por donde mejor pasa el aire, que es un tubo, sin resistencia. Entonces, ¿qué pasa con esa boca que es una trituradora? El paladar se va para arriba porque la nariz no la estamos usando. ¿Qué dice la fisiología? Vámonos para arriba, que arriba no laburan, y le demos función de pasaje de aire a la boca. Entonces, el paladar se hace ojival y se va para arriba. Eso acompaña a que los dientes se implanten mal y que haya una hipoplasia maxilar inferior. Entonces, algo que es una trituradora se amolda a una función de trituradora y de pasaje de aire. ¿Se respondió la pregunta? ¿Sí? ¿Alguna duda en casa? No le puede hacer la ceñita de trituradora, pero... Profe, también habría que examinar obviamente todas las fosas nasales, los cornetes, ver si hay, no sé, una rinitis alérgica, porque por ahí también hay un problema en la nariz claramente que hace que no pueda respirar bien y nada, como... Absolutamente, absolutamente. Lo que pasa es que estamos viendo faringe y que mi idea fue generar una evaluación faringea con patología infecciosa y una evaluación faringea con patología obstructiva. Pero Perfecto. está muy bien lo que dijiste. Entonces, este chico, ¿qué vamos a hacer? Un poco haciéndole caso a la compañera que habló de la casa, vamos a evaluarle la nariz con una rinofilolaringoscopía, si podemos, una polisomnografía al adulto, una tomografía para saber si hay otro cuadro rinocenusal
como una desviación de tabique, una hipertrofia de cornete, un cornete bulloso y una radiografía de perfil de Kabum para ver las adenoides. Queda pendiente que son las adenoides, que lo vamos a ver en un ratito. No me lo olvides. No pueden. Acá la doctora, ¿qué dice? Acá la doctora dice que tenían que saber lo que era las adenoides, porque si no están todos reprobados. Bueno. El tratamiento es higiénico-dietético, regulares, bueno, medicamentos, depende del cuadro. Si el paciente ronca, el CPAP tiene 100% de efectividad. Generalmente con estas amígdalas grandes y mecanismo obstructivo no es bien tolerado. Y el tratamiento de elección en las amígdalas que vimos y que tiene mejor pronóstico es la cirugía. Muy bien. ¿Preguntas sobre eso? ¿No? ¿En la amígdala la cirugía y las adenoides también? Punto. ¿Cuáles son las adenoides? La mucosa faríngea superior. Ahora vamos a tocar el tema, porque yo me la vi venir y preparé esto. Vamos a hablar del tema. ¿Qué valiente se anima a hablar del anillo linfático de Waldeyer? Algún valiente tiene que haber. ¿Saben lo que es? El anillo linfático de Waldeyer es una serie de estructuras que están en la faringe y que representan componentes, son amígdalas. Entonces tenemos las amígdalas faringias, que son las adenoides, las amígdalas tubáricas, que es lo mismo pero que están alrededor y cerca de la trompa de Eustaquio, las amígdalas palatinas. ¿Cuáles son las amígdalas palatinas? ¿Quién se anima a decirme? Rápidamente. Las que se ven, están en el paladar. Claro. Sí. Y las amígdalas linguales. Entonces nosotros tenemos que ese anillo, que son estructuras similares y que componen el anillo linfático de Waldeyer, esas estructuras. Las repasamos. Amígdalas palatinas, que son las pelotas que veíamos recién. Las amígdalas faringias, que son las adenoides, que están en los chiquitos generalmente, porque en el adulto, ¿qué pasa con las amígdalas faringias? Tienen un componente activo entre los 2 o 3 años, en donde se hiperplasian, pero después se retrotraen porque a partir de los 3, 4 pierden función. Cuando el cráneo crece, esas amígdalas se atrofian y prácticamente no existen en el adulto. Sí, en el chiquito generan un componente obstructivo importante, por eso nosotros llamamos normalmente AVA, que es la hipertrofia amigdalina, vegetaciones adenoideas. Generan un componente obstructivo importante, no solamente al pasaje de aire desde la nariz hacia la tráquea, sino el fenómeno de compensación que existe desde la rinofaringe a través de la trompa de Eustaquio, hacia el oído medio. Por eso que estos chiquitos suelen tener frecuentemente otopatías secretoras mucoides que producen una hipacusia silente y que es muy frecuente en este tipo de casos, que produce lo que decíamos recién. A veces producen problemas en el colegio, retraso del lenguaje, en fin. Y como es asintomático, porque el chico no le duele, no le molesta, y escucha menos, pero a veces se adaptan a escuchar menos porque no escucharon de otra forma, es que es por ahí patrimonio nuestro hacer esos diagnósticos, porque a veces ni los padres se dan cuenta que escuchan mal. Hay padres que vienen y me dicen, a mí me parece que no escucha, quiero que lo evalúes, pero hay muchas veces que yo he tenido pacientes que no escuchan, que estoy seguro que no escuchan, porque le pido el estudio y no escuchan, y los padres no lo tenían en cuenta. Entonces, para cerrar, las adenoides son las que también se llaman vegetaciones adenoideas, carne crecidas, son estructuras que se colocan
en la pared posterior de la faringe, por arriba y por detrás del paladar. Las amígdalas palatinas son las grandes, las tubáricas en la salida de la trompa de Eustaquio y las linguales en la base de la lengua. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta en casa? No, profe, clarísimo. Bueno, y yo acá en realidad iba a poner el tratamiento, las indicaciones, pero están en la guía. Pero esta diapositiva es para abrir el diálogo en donde estos cuadros que están frecuentes de hipertrofia amigdalina y vegetaciones adenoideas que producen todo lo que hablamos, la indicación quirúrgica que antes se operaba de amígdalas y adenoides a todo el mundo, hoy la indicación es mucho más precisa. Entonces, ¿quién se anima a resumir cuáles son las indicaciones quirúrgicas de estos cuadros? Cuando el cuadro es obstructivo. Perfecto. Perfecto. Entonces, podemos dividir a las indicaciones quirúrgicas en indicaciones mecánicas y indicaciones infecciosas. Entonces, las infecciosas son cuando tienen amigdalitis a repetición. Hay un cuadro, lo que está en la guía, que tienen 6 es 1 año, 5 en 2 años. Hoy, la verdad que estaría en revisión eso porque cuando uno dice, ¿por qué pusieron indicación quirúrgica en esos tiempos? Porque cuando se hace el análisis de beneficio y riesgo entre la sintomatología o el cuadro y la indicación quirúrgica, tenemos que hacer para el paciente lo mejor para él. Entonces, llega un momento que lo mejor es la cirugía y no que siga teniendo cuadros a repetición. Entonces, eso es con las amigdalitis a repetición, con la formación de flemones periamigdalinos. El flemón es una complicación de la amigdalitis. Pocas veces se comporta como fenómeno aislado. Yo he tenido flemones periamigdalinos sin amigdalitis, generalmente cuando son segundos cuadros, porque el flemón genera un espacio que no existía, en donde se acumula pus, y después ese espacio queda virtual y es plausible de cuadros infecciosos. Entonces, en el adulto generalmente, cuando son obstructivos, cuando hay broncopatía con apnea del sueño o cuando hay infecciones a repetición, operamos las amígdalas. Y en el chiquito, cuando aparte tiene repercusiones en el oído, alteraciones en la mecánica, en el desarrollo facial y en la mecánica del habla y de glutoria, también hacemos tratamiento quirúrgico. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Alguna pregunta? ¿Algún tema para que salga en discusión en algo que es tan frecuente? Porque a todos ustedes, sin excepción, le van a preguntar, el médico me indicó operar, ¿usted qué opina? A todos le van a preguntar. Y todos van a ver un paciente de estas características y van a decir, esto es tratamiento médico, quirúrgico, y se los va a plantear. Entonces, saber, porque es muy frecuente, muy frecuente. Entonces, saber manejarse con eso, tener clara cuáles son, sobre todo cuál es la anatomía, cuál es la función y cuál es la repercusión clínica de estos cuadros, me parece que es importante para el desarrollo de su profesión. ¿Mm? ¿Alguna pregunta en casa entonces? No, profe. ¿Acá algo para charlar? Te hago una pregunta. Las vegetaciones adenoides, ¿a través de qué las veíamos? ¿Se acuerdan? Ya las amígdalas hicimos, ¿no? El examen de pausa y las vimos, pero las adenoides, ¿cómo las veíamos? Perfil de cada uno. Esa es la forma más común. Entonces puede ser una fibra, ¿no? Porque no se pierde la radiografía cardíaca. Bueno, como nos queda un ratito, yo tengo ganas de preguntarle a todos, tuve 2 compañeras de ustedes en el consultorio el lunes. ¿Alguna de ustedes 2 se pueden presentar? Bien. ¿Te animás
a contar el cuadro que vimos en el consultorio? Sí. Vení. Vamos a hacer algo inusual, pero que vale la pena. Sentate acá. ¿Cómo es tu nombre? Amanda. Amanda estuvo en el consultorio conmigo y tuvimos la oportunidad de hacer el examen de faringe de un paciente muy amable, porque prestó a que lo examináramos todos, y me gustaría que Amanda les cuente lo que vio. Bueno, era un paciente que venía derivado por un cirujano plástico porque se quería hacer una operación de nariz y el cirujano plástico lo mandó con el doctor porque tenía una hipertrofia de cornetes. Y bueno, entonces el profe le revisó la nariz. Y roncaba. Sí, roncaba, le revisó la nariz y después le revisaste la boca, que nos explicaste que, o sea, no... ¿Y qué encontramos? ¿Y qué encontramos en la boca? Claro, ¿no? Bueno, le vimos que tenía una úvula bífida. Bien. Y que en realidad eso era una malformación que formaba parte de un labio leporino. Incipiente, claro. Incipiente. Entonces, encontramos la úvula, en vez de ser una, eran dos. Y en un paciente roncador lo que tenemos que evaluar es si el paladar está, el duro, está bien cerrado o no, lo que genera mayor colapso y mayor fragilidad del paladar y por supuesto que es un dato por el que puede roncar más, porque vibra más. Entonces, ¿qué hicimos? Al ver eso, decidimos palpar el paladar, que puede estar fisurado, el óseo o no, y poder hacer diagnóstico. Bueno, solamente era la úvula bífida, no tenía una fisura ósea de paladar, pero vale la pena porque es un caso que en el examen de faringe nos puede consultar, incluso nos puede, o sea, ese paciente muchas veces lo vemos y puede tener hipoacusia por disfunción tubárica. Entonces, es un cuadro que lo vimos, que fue interesante y que ya que nos sobraba un poquito de tiempo, valía la pena. Sí, y él decía que era como un ronquido raro, que sí. no llegaba a ser un ronquido, era como una... ¿Por dónde roncaba? ¿Por la nariz? Por la nariz, sí. Roncaba por la nariz. Él decía, ronco por la nariz, hago un ruido raro por la nariz. Y eso generó la inspección del paladar y demás. Bueno, listo, muchas gracias. Pero valía la pena charlarlo, ya que nos había sobrado un poquito de tiempo, porque está dentro de las posibilidades de lo que podemos encontrar en la faringe. Bueno, ¿algo más para comentar? ¿Algo más que quieran comentar, chicos? ¿Se durmieron todos en su casa? No, profe, acá estamos. ¿Cómo? Acá estamos, profe, acá estamos. Sí, bueno. ¿Algo para preguntar o cerramos? No, cerramos, ya estamos. Bueno, muchas gracias por la atención, espero que les sea útil y bueno, nos vemos a la tarde. Chao, chicos. Adiós. Bueno, ¿qué les pareció? Está buena, pero es complicado. Porque es difícil.